Lo decíamos antes de la pausa, las preocupaciones de los ciudadanos luego no son las preocupaciones ni las prioridades de las autoridades. Y es triste, porque se supone que las nombramos para representarnos, pero bueno, pues luego resulta que no es así. Muestra de ello es que ya están en el 2027, ya están pensando las elecciones, ya están peleando pues los cargos de elección popular cuando pues los que están ejerciendo todavía tienen mucho que dar, ¿no? Y en medio de esta situación ya se habla, el gobernador del estado les daba un ultimátum a sus funcionarios y decía, nadie se mueva. Quien se mueva no va a salir en la foto, quien se mueva va a quedar fuera del gabinete, no lo vamos a sostener porque no vamos a permitir que estén haciendo campañas anticipadas, Ajá. etcétera. Eso por un lado, pero por el otro ya hablaba de las alianzas, de la figura de con quién van a jugar el partido en el poder, que es el Partido Verde Ecologista de México. Ante las diferencias que se han mostrado y que han sido evidentes en San Luis Potosí con el Movimiento de Regeneración Nacional, ¿cómo olvidar aquellos sillazos en la Sí, campaña de cuando Claudia vino la Sheinbaum, presidenta. cuando era candidata Bueno, a la era candidata presidenta? en ese tiempo. ¿Cómo olvidar los empujones, los jalones de cabellos, los desdenes, pero además la lucha que se ha sostenido entre ambas fuerzas políticas? A raíz de esta situación, esta semana el gobernador decía que no descartan la posibilidad de voltear a ver otras instituciones políticas como Movimiento Ciudadano o hasta el Partido Hasta el PRI. Revolucionario Institucional. Licenciado Jorge Chesal, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, licenciado, ¿de qué estamos hablando cuando primero, pues ya se está pensando en el 2027 y segundo, pues esta división con Morena, pues me parece ya se está haciendo más que evidente. Hoy se plantean otras posibilidades para el Partido Verde Ecologista de México. ¿Te sorprenden algo? Bueno, a mí lo que me sorprende, y yo creo que más bien debe de haber una mala interpretación, es que el gobernador hubiera podido referirse a un proceso electoral en el que estoy seguro no va a intervenir, porque el gobernador no debe intervenir en procesos electorales. Y a mí me parece que a lo mejor no fue entendida su declaración, porque no creo que un gobernador en funciones esté hablando de alianzas de partidos cuando es un tema de partidos y no del gobierno del Estado. Pero al margen de eso, y centrándome en el contenido expreso de la pregunta, a ver, es muy notoria la diferencia que existe, sí, entre Morena y el Partido Verde, y es una diferencia que se ha notado no solo en esos eventos que tú mencionas, Erika, de los sillazos, de los jalones de cabello, etcétera, sino también en otras situaciones que justamente hoy podrán ser muy importantes para ver qué sucede, como es el caso de las impugnaciones a ciertos candidatos en el proceso electoral judicial, en donde tendrá que resolver el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral del Estado, pues al parecer tenía dos candidatos para integrarse como magistrados que simpatizaban con un color y al parecer quedaron de otro, y ahí es en donde podemos empezar a ver ciertos escarceos que nos hacen pensar que sí, que efectivamente tienen la mente en el 27 y que probablemente sí, a lo mejor no es después de todo, una mala interpretación el que haya personajes de otra talla y de otros niveles ocupándose de temas que son estrictamente electorales. Ahora, ¿qué hay de los partidos de oposición? Porque se supone que Movimiento Ciudadano, se supone que el PRI El PRI. son partidos de oposición al gobierno actual y el gobernador decía que podrían ir en alianza con ellos. A ver, yo esa parte de que el PRI o el PAN son partidos de oposición, por lo menos en el Estado, pues yo revisaría las gacetas parlamentarias Sí, del claro. Congreso del Estado, nada más para ver cómo votan los diputados panistas y cómo votan los diputados priistas, y creo que eso nos daría una radiografía muy clara de que donde los colores los separan, los presupuestos los unen. Uf. Ahora, bajo esta premisa, ¿cómo queda la configuración política en San Luis Potosí? Porque el 27 todavía está lejos, pero lo que estamos viviendo hoy día, pues sí requiere de esta representación popular que se supone que tendría que estar garantizada en el Congreso del Estado con esta diversidad de partidos políticos. Sí, pero que no lo está. O sea, a ver, seamos muy claros. En San Luis Potosí, realmente la oposición, por llamarle de alguna manera a lo que en algún momento era el PRI y era el PAN, no existe como tal. Esa es una realidad. Existen otros intentos ciudadanos para tratar de generar alguna corriente opositora que tampoco han funcionado.
Tenemos ciertos liderazgos que resurgen, el caso de Javier Nava con esta decisión de la Suprema Corte, pues yo estoy seguro que él regresará por la revancha, en un entorno muy complejo, porque hay que recordar que él primero andaba en el PRD, luego se postula por el PAN, luego no lo quieren postular para la reelección y entonces se busca otro partido. Yo quiero pensar que él seguirá en buenas relaciones con Morena y a lo mejor por Morena es por donde pudiera hacer el intento y entonces, bueno, pues ahí podremos ver por lo menos una escena política no ideal para el Estado, pero sí por lo menos más divertida para los que luego opinamos en medios de comunicación. Oye, y que hay que decirlo, ayer en este video, como decimos popularmente, les cantó el tiro, ¿no? Sí. Porque no solo hizo del conocimiento público la determinación del tribunal, sino que amagó Que y dijo, regresa. voy de regreso y agárrense. Por eso te digo, entonces, bueno, pues esto promete ponerse interesante, ¿no? Oiga, licenciado, pero también no es el querer colonizar terrenos que ya están vacíos, porque yo no sé qué PRI estaba viendo el gobernador, porque decía, ¿Con quién se va a aliar? el PRI renovado. Yo decía, ah, caray, pues está viendo otro PRI, o a lo mejor ve a Morena, no sé qué estaba viendo el mandatario, pero decía, vemos un PRI renovado, va por esos terrenos, por ese, esas dos por personas ese que quedan cascarón del PRI. que queda del PRI. Pues mira, a ver, Jonathan, yo no quisiera ahondar demasiado porque evidentemente no quiero herir susceptibilidades, pero pues si nosotros vemos que tampoco el verde pintaba y que en su momento el PRD tampoco, y sin embargo resurgieron, pues lo que pasa es que luego la compra de chatarra es buen negocio, ¿no? La compra de chatarra. Tenemos que hacer una pausa, licenciado, pero no te quiero dejar ir sin platicar de esta ley de inteligencia aprobada, pues ya en la Cámara de Diputados. Ley de inteligencia que yo podría, entrecomillado, inteligencia para qué, pero platicamos de ello, si me lo permites, al volver del corte. ¿Cómo no? Claro. Estamos conversando con el licenciado Jorge Chezal, enseguida volvemos. Lo hemos venido platicando desde que comenzamos este espacio informativo esta mañana. Se aprobó, gracias a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Ya alertábamos de algunos de los temas que incluye, pero a ver, licenciado Jorge Chezal, estamos platicando contigo. Ayúdanos a entender qué repercusiones, qué alcances podría tener esta ley. Mira, esta ley es muy grave. Bueno, de hecho son dos leyes, porque una es la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otra es la Ley del Sistema de Investigación, del Sistema de Seguridad Pública y la otra del Sistema de Investigación para la Seguridad Nacional y Seguridad Pública. La primera de las leyes, la de seguridad, la del Sistema Nacional, que ya mucho se ha comentado sobre esto, es la que prácticamente militariza todo el régimen de seguridad pública en México. Pero ha pasado de manera más escabrosa, construidas también con chatarras adquiridas en el Congreso Federal, es esta ley del sistema de investigación de seguridad, donde se establecen acceso a fuentes de información que realmente deben estar vedadas para el sector público, para el poder público, a menos de que exista una orden judicial. Y se hace laxo este requisito de manera de que se puede acceder a información de bases de datos como son cuentas bancarias, como son catastros, como son registros públicos, en donde, ojo, son registros públicos, pero hay información que no necesariamente aparece completa en el registro público. Por decir un dato, ciertos pagos que se realizan, pagos de derechos, etcétera, se va a tener acceso completo a todas estas bases de datos. Entonces, esta información pone en riesgo desde dos perspectivas el tema de los ciudadanos. Por un lado, la afectación a la privacidad prácticamente tiende a eliminarse lo que son los derechos de privacidad de los ciudadanos, porque de cualquier fuente se podrá obtener información y se podrá utilizar para una investigación de carácter penal. Y por otro lado, el hecho de que la custodia de esta información tampoco queda garantizada de ninguna manera. Entonces, una persona podrá ser investigada, le podrán tener acceso a sus registros bancarios, a sus tarjetas de crédito, a, no sé, líneas de telefonía celular, etcétera, construir el caso en contra de esta persona,
y finalmente pueda librar el proceso, no importa, pero esa información ya trascendió a otros archivos y esa información podrá ser obtenida porque no se, por terceros, porque no se garantiza el que se vaya a custodiar de alguna manera adecuada. Recordemos, parte de lo que ha hecho este gobierno es eliminar a los órganos autónomos como el INAI, que tenían la custodia de la información pública. Entonces, hay una afectación gravísima a la privacidad de la gente. Ahora, la misma autoridad nos dice, tenemos problemas muy fuertes de corrupción. El INEGI dice, los ciudadanos no confiamos en las corporaciones policíacas, no confiamos en la Guardia Nacional, no confiamos en las secretarías de seguridad. Y son esos elementos los que incluso, por cierto, se va a conocer el dato al cierre del año pasado, del 2024, de cuántos policías a nivel nacional se habían visto involucrados en la comisión de delitos, y era una cifra tremenda. A ver, ¿cómo garantizar que nuestros datos no terminen en manos pues de cualquier persona? Incluso como bancos de datos que luego se andan vendiendo por ahí, incluso como sin la salvaguarda pues de nuestros datos de privacidad. ¿Qué garantía tenemos cuando esto va a estar tan abierto, licenciado? Mira, no tenemos ninguna, pero además hay un problema constitucional que viene ya de tiempo atrás y que no han resuelto. Y que ese problema constitucional es una puerta justamente a este tipo de situaciones. El artículo 123 de la Constitución, que se refiere al tema laboral, tiene dos apartados. Apartado A, que se refiere a los trabajadores en general, apartado B, que se refiere a los trabajadores del gobierno. Y en el apartado B, resulta que quienes trabajan para las fiscalías, tanto peritos como agentes fiscales, como agentes policíacos, y los que trabajan en general para el ejército y para los medios, para las entidades de seguridad, tienen una característica muy particular. No tienen derecho a la reinstalación en el empleo, si es que fueron separados del empleo ilegalmente. Pero además de que no tienen derecho a la reinstalación en su empleo, no tienen derecho a ser recontratados dentro del Sistema Nacional de Seguridad. Es decir, no pueden integrarse a ninguna policía, ni municipal, ni estatal, ni federal, a ningún ¿De qué van a vivir? Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Como no les permites que puedan obtener un empleo, pese a que hubieran sido separados injustamente del suyo, bueno, pues entonces no les queda más que el lado oscuro de la existencia nacional para poder seguir con lo que alcancen a llevar, que pudiera ser la información de los ciudadanos. Mira, justo nos están compartiendo, y agradezco siempre a nuestros radioescuchas que siempre tienen ahí el mejor comentario, la mejor opinión. Nos recuerdan este caso a cierre del 2024, donde más de un centenar de policías fueron detenidos en 2 operativos distintos en México. Uno de ellos en Chiapas, fueron arrestados 92 agentes municipales por presuntamente filtrar información. Imagínate, y a ellos les vamos a dar acceso a nuestra información personal, a la que quieras, porque además hoy, pues las bases de datos a las que se pueden acceder, la información que pueden tener, si esto se aprueba, es inmensa. Lo decíamos, ¿no? Desde los datos de geolocalización, nuestros datos biométricos, nuestros datos bancarios, nuestros datos personales de familiares, etcétera, amigos, contactos, en fin, es toda la radiografía de nuestra vida, pues. No, incluso las costumbres, Erika, porque recordemos que por ejemplo, los teléfonos tienen un registro de actividad y pues es posible ubicar a qué lugares vas, a dónde vas con más frecuencia, qué ruta sigues, todo eso es posible acceder a través de un teléfono, por ejemplo, ¿no? Entonces es posible trazar el perfil de una persona, no nada más respecto de la información sensible que pudiera desprenderse de biométricos, como puede ser incluso la salud, pero además también esta parte de costumbres, de aficiones, es decir, estamos entregando completamente la radiografía, bien dicho, la radiografía de la persona al poder público en manos de quién sabe quién, que quién sabe qué vaya a hacer con eso. Uy. Licenciado Jorge Chezal, pues tenemos representantes en la Cámara de Diputados que ya lo aprobaron y a los que habrá que ¿Esos son representantes? Y tendríamos que tener representantes en la Cámara de Senadores, donde también tendríamos que estar hoy, pues exigiéndoles que tomen las mejores decisiones para sus representados, que somos nosotros. Yo te agradezco, como siempre, que nos permitas platicar contigo. Al contrario, pero mira, eso era cuando había democracia, pero a partir
de que se creó esa mayoría artificial en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y México pasó a ser una dictadura y no una democracia, por lo menos una dictadura muy peculiar, porque es una dictadura por conveniencia. Se admite la dictadura porque le llegaron al precio, es tan fácil como eso, ¿no? Gracias. Gracias, licenciado. Muy buenos días, el licenciado Jorge Chizar.